El mensaje completo de todos los Budas, de todos los Cristos, y de todos los Krishnas, se encuentra oculto en una de las parábolas más importantes de la vida de Jesús. Es la siguiente. Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo iba a él, y él, sentándose, les enseñaba. Le llevaron los escribas y los fariseos una mujer sorprendida en adulterio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? Decían esto para probarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, agachándose, escribió con el dedo en la tierra. Como insistían en preguntarle, se incorporó, y les dijo: El que de vosotros no tenga pecado, que tire el primero una piedra. Y de nuevo, agachándose, se puso a escribir en tierra. A estas palabras, se fueron uno detrás de otro, comenzando por los más viejos. Él se quedó solo con la mujer en medio. Entonces Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están esos? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. Ahora profundicemos en esta bella parábola, lentamente, con cuidado y delicadeza. Jesús se fue al monte de los olivos. Solía irse a la montaña cuando sentía que su conciencia estaba manchándose de polvo, su espejo se cubría de polvo. Se iba a las montañas para limpiar su ser, su conciencia. Es igual que cuando tú te bañas, y después sientes tu cuerpo fresco, joven. La meditación es como un baño interior. Es un deber estar a solas durante algunos momentos cada día. De lo contrario acumularás mucho polvo, y debido a ese polvo, tu espejo no reflejará, o no lo hará correctamente. Puede que distorsione las cosas. ¿No lo has observado? Cuando una pequeña partícula de polvo se te mete en un ojo, tu visión se distorsiona. Ocurre lo mismo con la visión interior, el ojo interior acumula demasiado polvo, procedente de las relaciones. Igual que te ensucias al viajar por una carretera polvorienta, cuando vas con gente que está manchada de polvo, tú también te ensucias. Están dispersando su polvo por todo su alrededor, están arrojando malas vibraciones, y no pueden evitarlo. No estoy diciendo que los condenes, ¿qué pueden hacer? Cuando vas a un hospital donde todo el mundo está enfermo, donde todos dispersan su infección, ellos no pueden hacer nada. Respiran, y su infección se propaga. ¿No lo has visto cuando visitas a alguien en el hospital? Solo con estar una hora en el hospital empiezas a sentirte como enfermo, pero estabas perfectamente sano cuando llegaste. Solo con el olor del hospital, las caras de las enfermeras y de los médicos, sus instrumentos, ese peculiar olor, y toda esa gente enferma, esa vibración de enfermedad y de muerte siempre allí, siempre hay alguien muriéndose. Solo una hora de estar allí, y te sientes muy bajo. Te entra una especie de náusea. Sientes un gran alivio al salir del hospital. Así es la situación en el mundo, aunque tú no lo sabes porque vives en él. Las enfermeras y los doctores que trabajan allí se han vuelto indiferentes, de otra manera se morirían. No podrían vivir allí. Han tenido que insensibilizarse. Muchas veces parece que los doctores no sientan nada, es su protección. El paciente se queja de una y otra cosa, y el doctor se queda como si no oyera. Los familiares corren a buscarlo para contarle todo lo que está yendo mal. Pero él contesta: todo irá bien. Vendré a verlo mañana cuando haga la visita, ya veremos. Tú te sientes muy afectado, y parece que a él no le importa en absoluto. Solo lo hace para protegerse, si fuera demasiado sensible no podría sobrevivir. Tiene que hacerse el duro, tiene que crear una especie de frialdad a su alrededor. Esta frialdad lo protege del hospital, de los pacientes, y de todo el ambiente. Los doctores y las enfermeras se vuelven duros e insensibles. Esto mismo sucede en el mundo en general. Es una especie de gran hospital, todo el mundo está enfermo y en su lecho de muerte. Todo el mundo está lleno de ira, violencia, agresividad, celos y posesión. Todo el mundo es falso e hipócrita, así es el mundo. Tú no lo sientes, pero cuando Jesús se mueve entre vosotros, Él puede sentirlo, porque viene de las alturas. Baja de las montañas. Si bajas a las llanuras después de haber pasado unos días en el frescor de los Himalayas, podrás sentir lo polvorienta, repelente y pesada que es la vibración. Ahora puedes comparar. ¿Has visto las heladas aguas de los Himalayas, esos frescos manantiales de agua cristalina eternamente manando, y, por otro lado, el suministro de agua municipal? Aquí tienes la comparación.
Solo un meditador sabe que el mundo está enfermo, solo él sabe que todo está mal aquí. Cuando un meditador anda entre vosotros, naturalmente puede sentir mucho más la acumulación de polvo, porque vosotros habéis perdido toda sensibilidad. Has olvidado que eres un espejo. Lo único que sabes es que eres un recogedor de polvo. Solo un meditador tiene conocimiento de ser un espejo. Así pues, Jesús sigue marchándose a las montañas. La parábola continúa. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo iba con él, y él, sentándose, les enseñaba. Solo cuando has estado en las montañas, y esto no quiere decir que tengas que subir realmente a la montaña. No es un fenómeno externo. El monte está dentro de ti. Si puedes estar a solas, si puedes olvidarte del mundo entero durante unos cuantos segundos, recobrarás tu frescura. Solo entonces puedes ir al templo, porque solo entonces eres un templo. Y solo entonces tu presencia en el templo será una presencia auténtica. Habrá armonía entre tú y el templo. Recuerda, a menos que lleves tu templo al templo, no existe templo. Si sencillamente vas al templo y no llevas contigo tu templo interior, será una simple casa. Cuando Jesús entra en una casa, se convierte en un templo. Cuando tú entras en un templo, se convierte en una casa, porque nosotros llevamos en el interior nuestro propio templo. Donde quiera que Jesús vaya se convierte en un templo, su presencia crea esa cualidad sagrada. Solo cuando llevas contigo el templo, el frescor de las montañas y su virginidad, solo entonces puedes enseñar. Solo entonces, cuando lo posees. En la parábola se dice, le llevaron los escribas y los fariseos una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? Ahora bien, los escribas y los fariseos. Esto puedes interpretarlo como los moralistas y los puritanos. En aquellos días así se llamaba a los moralistas, los pandit, los eruditos, escribas y fariseos. Los fariseos eran gente muy respetable. Superficialmente eran muy morales, pretenciosos y con grandes egos. Decían. Nosotros somos morales y el resto del mundo es inmoral, siempre buscando las faltas de los demás. Toda su vida centrada en cómo exagerar sus propias cualidades, y reducir a cero las de los demás. Recuerda, cuando te acercas a una persona como Jesús, tienes que hacerlo con humildad, impregnado con algo de Jesús. Es una ocasión excepcional. Y aquí llegan estos idiotas trayendo a una mujer. Con ellos están trayendo su mente vulgar, su mente mediocre, sus estupideces. Ni siquiera han aprendido la lección de que cuando te acercas a un hombre como Jesús, o Buda, tienes que participar de su consciencia. No lleves contigo los problemas corrientes de la vida. Son irrelevantes. Estarás desperdiciando una gran oportunidad, estarás malgastando el tiempo de Jesús. Sin embargo, estos escribas y fariseos seguían una estrategia, era una trampa. Realmente no les importaba la mujer, estaban confabulando una trampa para Jesús. Fue un acto muy diplomático. Ellos le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora bien, ¿qué es adulterio? Una mente consciente diría, que si no amas a un hombre y duermes con él, así sea tu propio marido, eso es adulterio. Si no amas a una mujer, y puede ser tu propia esposa, si no la amas y duermes con ella, la estás explotando, la estás engañando. Esto es adulterio. Pero esta no es la definición de los fariseos, de los puritanos, de los escribas y de los pandit. Su definición es legal, no procede de la consciencia, o del amor. Su definición viene de la corte legal. Si la mujer no es tu esposa, y te descubren durmiendo con ella, esto es adulterio. No es más que un asunto legal, técnico. El corazón no se tiene en cuenta, solo la ley. Puedes estar totalmente enamorado de la persona, pero esto no lo van a tener en cuenta. La mente inconsciente no puede tener en cuenta las cosas más elevadas. Solo puede considerar lo más bajo. Su problema siempre es legal. Dicen, ¿es tu mujer? ¿Tu esposa? ¿Estás legalmente casado con ella? Entonces está bien, ya no hay pecado. Pero si no es tu mujer, si no estás legalmente casado con ella. Aunque estés profundamente enamorado, aunque le tengas inmenso respeto, aún incluso adorándola, es un pecado, es adulterio. Justo el otro día estuve leyendo las memorias de un misionero cristiano inglés, que había estado en Japón a principios del siglo pasado. Lo llevaron por toda la ciudad de Tokio. Su anfitrión lo acompañó para que viera la ciudad.
En uno de los baños públicos, hombres y mujeres se bañaban desnudos. El misionero se quedó muy sorprendido. Se quedó parado durante 5 minutos, mirándolo todo, y a continuación, preguntó a su anfitrión: ¿no es esto inmoral? Hombres y mujeres bañándose juntos en un lugar público. A lo que él contestó: Señor, en nuestro país eso no es inmoral, pero sí lo es quedarse ahí parado mirando. Siento decírtelo, agregó, pero me estoy sintiendo culpable de estar aquí contigo, porque no es asunto suyo si quieren bañarse desnudos. Es su libertad. Pero ¿por qué te quedas ahí parado? Eso es feo e inmoral. El criterio del misionero es muy corriente, muy ordinario, sin embargo, el punto de vista del anfitrión es extraordinario. Esa gente decía: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, ¿y qué hacíais vosotros allí? ¿Sois mirones o qué tipo de gente sois? ¿Qué hacíais allí? ¿Qué os importa de vosotros? Esta mujer es dueña de su vida. Solo a ella le importa cómo quiera utilizarla. ¿Quiénes sois vosotros para interferir? Pero los puritanos, los moralistas, siempre se han entrometido en la vida de los demás. No son democráticos, son muy dictatoriales. Quieren manipular a la gente, condenarla. ¿Qué estaba haciendo allí esa gente? Y ellos dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Descubrieron a la mujer cuando estaba teniendo relaciones sexuales. Una cosa más, ¿dónde está el hombre? Estaba cometiendo adulterio ella sola. Nadie jamás se ha hecho esta pregunta. He leído muchos libros cristianos, pero nunca jamás alguien se ha preguntado: ¿dónde está el hombre? Esta es una sociedad de hombres. Siempre es la mujer la que se equivoca, nunca el hombre. Él puede salir libre perfectamente bien. Incluso podría ser un fariseo, un hombre respetable, pero la mujer tiene que ser condenada. ¿No lo has observado? A las prostitutas se las condena, pero ¿dónde están los que las prostituyen? ¿Dónde está esa gente? Hasta puede que sean ellos mismos quienes condenan. Los puritanos son siempre gente ridícula. Ni ellos viven, ni permiten vivir a los demás. Su único aliciente es cómo matar la alegría de los demás, cómo destruir la celebración de otros. Una vez más, ¿qué estaba haciendo esa gente allí? ¿No tienen otra cosa que hacer? ¿No tienen sus propias mujeres a las que amar? ¿Qué tipo de gente es? Deben de estar algo pervertidos para ir por ahí buscando y persiguiendo a quien comete adulterio. ¿Y dónde está el hombre? Siempre se condena únicamente a la mujer. ¿Por qué ha de ser condenada la mujer? Por ser mujer, y porque el hombre es el dominante, y todas las leyes están hechas por hombres. Ellos son muy perjudiciales, muy parciales. Todas las leyes dicen lo que se debe hacer a una mujer sorprendida en adulterio, pero no dicen nada sobre el hombre. Siempre es asunto de la mujer. Incluso si un hombre viola a una mujer, se condena a la mujer. Deja de ser respetada, no al violador. Este es un asunto horroroso. No puede llamarse religión, es bastante político, básicamente a favor del hombre, y en contra de la mujer. Pero así son todos los que se dicen moralistas. En India, cuando se moría el hombre, la esposa tenía que morir con el marido, solo entonces se la consideraba digna. Si no moría con él, significaba que no era honrada, que deseaba vivir sin su marido, o que quería que muriese para quedar libre, para enamorarse de otro. En India se pensaba entonces que no existe vida para una mujer cuyo marido haya muerto. El marido es toda su vida. Si el marido se va, ella tiene que marcharse. Pero nada se dice del hombre cuya mujer muere, para él no existe ningún precepto que diga que tiene que morir con su mujer. No, eso no es problema. Inmediatamente después de la muerte de la mujer, empiezan a pensar en el nuevo matrimonio, donde encontrará el hombre una nueva mujer, cómo encontrarla. No pierden ni un solo día. La moralidad es distinta para el hombre que para la mujer. Por tanto, es una moralidad muy inconsciente, y muy inmoral. Mi definición de moralidad es aquella de la consciencia. Y la consciencia no es ni femenina ni masculina. La consciencia es simplemente consciencia. Solo cuando algo es decidido con consciencia, no podrá ser clasificado, estará más allá de las diferencias de cuerpo, casta o credo. Solo entonces es moral. La parábola continúa. Los fariseos y los escribas le decían a Jesús: en la ley, Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? Decían esto para probarle y tener de qué acusarle. Jesús, agachándose, escribió con el dedo en la tierra, como si no les oyera. Esta era la trampa.
Querían atrapar a Jesús, porque Moisés dijo que una mujer así debería ser apedreada. No dijo nada sobre el hombre. Una mujer tal, debería ser apedreada hasta la muerte, esto lo dijo Moisés. Por eso le están creando un problema a Jesús. Si dice, sí, haced como Moisés dice, entonces pueden acusarlo, porque siempre ha estado hablando sobre el amor, la compasión, la bondad, el perdón. Entonces pueden decir, ¿qué hay de tu compasión? ¿Qué pasa con tu perdón? ¿Y de tu amor? ¿Dices que tenemos que matar a esta mujer apedreándola? Esto es muy duro, cruel y violento. Muy hábiles los muchachos. ¿Y si Jesús hubiera dicho, eso no está bien? Moisés no tiene razón, entonces ellos habrían insinuado, así que tú has venido a destruir a Moisés. ¿Has venido a destruir y corromper nuestra religión? Tú, que has estado diciéndole a todo el mundo no he venido a destruir sino a servir, ¿qué hay de eso? Si has venido a cumplir, sigue la ley de Moisés entonces. Están creando un dilema. Esta es la trampa. No les importa mucho la mujer, recuerda. Su auténtico objetivo es Jesús. La mujer solo es una excusa. Y es tal el caso que presentan. Por eso indican, sorprendida en el acto, en flagrante delito. La cuestión no es decidir si realmente ha cometido adulterio. En ese caso, Jesús podría tener una excusa para eludirse. Podría decir, primero, tratad de descubrir si realmente ha sucedido. Traed a los testigos. Vamos a resolverlo primero. Lo que llevaría años. Por eso dicen, en flagrante delito. La hemos descubierto en el propio acto. Todos somos testigos, no hay razón para resolver nada más. La ley es clara. Moisés ha dicho que semejante índole debe ser apedreada. Continúa la parábola. Ellos dicen, ¿estás de acuerdo con Moisés? Si lo estás, ¿qué hay entonces de tu amor y compasión, de todo tu mensaje? Si no estás de acuerdo, ¿qué quieres decir con he venido a cumplir? Has venido a destruir la ley de Moisés. ¿Crees que eres más elevado que Moisés? ¿Crees que sabes más que él? Decían esto para probarle, y tener de qué acusarle. Pero Jesús, agachándose, escribía con el dedo en la tierra, como si no les oyera. ¿Por qué? ¿Por qué se inclinó Jesús? ¿Por qué empezó a escribir en la tierra? Justo estaban a la orilla de un río. Jesús estaba sentado en la arena. ¿Por qué empezó a escribir en la arena? ¿Qué ha ocurrido? Una cosa tiene que ser entendida, y siempre es un problema delicado. Por ejemplo, si yo veo que una afirmación de Buda es equivocada, surge la gran duda de decirlo. Él no puede estar equivocado. La tradición ha debido interpretarlo mal. Han debido de poner en su boca algo equivocadamente. Buda no puede equivocarse. Pero ya no hay manera de resolverlo, porque así lo dicen claramente las escrituras. Jesús no quería decir ni una sola palabra en contra de Moisés, pero algo tenía que decir. No quería decir nada contra Moisés, porque Moisés no lo dijo en ese sentido. En su interior sentía que Moisés no podía haberlo dicho de esa manera. Pero el sentimiento interior no puede ser decisivo. Esta gente diría, ¿por qué debería importarnos tu sentimiento interior? Tenemos con nosotros el código escrito, recibido de nuestros antepasados. Allí está escrito muy claramente. Jesús no quería decir nada en contra de Moisés, porque realmente ha venido para servirlo. Cualquiera que se ilumine en el mundo, siempre está cumpliendo con todos los iluminados que le hayan precedido. Aun cuando a veces hable en contra de ellos, también entonces, está sirviéndolos, no puede decir nada en su contra. Y si sientes que lo está haciendo, no está hablando en contra de ellos, sino en contra de la tradición, de las escrituras. Pero parece que esté hablando contra Moisés, contra Buda, contra Abraham. Por eso se reclinó, se puso a mirar la arena y empezó a escribir. Tenía que encontrar una salida de tal manera que no dijera nada contra Moisés y, sin embargo, anular esa ley por completo. Y salió con una respuesta totalmente milagrosa, una respuesta mágica. Les dijo. El que de vosotros no tenga pecado, que tire el primero una piedra. Es realmente increíble, hermoso. Encontró cómo darle un significado de oro. No dijo ni una sola palabra en contra de Moisés, y tampoco le dio su apoyo. Este es el delicado punto que hay que entender. Jesús, en efecto, era sumamente inteligente, sin educar, un hombre de inmensa consciencia. Esta es la única razón por la que pudo encontrar una salida. Lo que Jesús intenta decir con ese dicho es, si así lo dice Moisés, así debe ser. Pero, ¿quién empezará a tirar piedras a esta mujer? Solo aquellos que estén sin pecado. Esto es una nueva aportación de Jesús.
Solo puedes juzgar si no estás en pecado. Solo puedes castigar si no has pecado. Si estás en el mismo barco, ¿cuál es el punto? ¿Quién va a castigar a quién? Ahora bien, ¿cuál es la distinción entre pecado y crimen? El crimen es un acto, solo es crimen cuando se ha realizado. Puedes estar pensando continuamente en ello, pero si no lo llevas a la acción, ningún tribunal puede penarte, porque nunca será un crimen. Y solo el crimen está bajo la jurisdicción de las cortes, no el pecado. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? Pecado es cuando piensas, me gustaría matar a ese hombre. Ningún tribunal puede hacer nada. Puedes decir, sí, lo he estado pensando toda mi vida, pero el pensamiento está más allá de la jurisprudencia. Se te permite pensar. Ningún tribunal puede castigarte por haber soñado que habías matado a alguien. Puedes soñar todos los días, y matar a tanta gente como quieras. Ningún magistrado podrá juzgarte a menos que lo materialices, que el pensamiento pase a la acción, que se traslade a la realidad. Si sale de ti y afecta a la sociedad, entonces es un crimen. Pero también es pecado, porque Dios puede leer tus pensamientos. No necesita leer tus actos. El magistrado tiene que leer los actos, no puede leer los pensamientos. No es un adivino de pensamientos o de la mente. Pero para Dios no existe ninguna diferencia. Tanto si lo piensas como si lo haces, es lo mismo. En el momento en que lo piensas, ya lo has hecho. Por eso Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado. No sin crimen. Dice, aquel de entre vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta distinción es conocida a lo largo de los siglos. Si lo piensas, ya has cometido el pecado. La parábola continúa. Y de nuevo, agachándose, se puso a escribir en tierra. ¿Por qué esta vez? Porque si sigue mirando a la gente, su mirada puede ser muy provocadora. Si continúa mirándolos, alguien por su mirada y por su ofensa, puede tirar una piedra a la pobre mujer. No quiere ofender. Se retira. Sencillamente se inclina y empieza a escribir en la arena, otra vez como si no estuviera allí. Se vuelve ausente, porque su presencia puede ser peligrosa. Si han venido para ponerle una trampa, y están sintiendo su presencia, les será difícil sentir su propia conciencia. Se retrae, les concede total libertad para pensar en ello. No interfiere. Su presencia podría ser un obstáculo. Si sigue mirándolos, podría ser una ofensa para sus egos. Y también les sería difícil escapar, porque, ¿cómo van a escapar si Jesús los está mirando? Si se escapan sin haber tirado la piedra, será la prueba de que son unos pecadores. Se inclina de nuevo, empieza a escribir en la arena, les da una oportunidad. Es como si les dijera, si quieren escapar, pueden hacerlo. Jesús los dejó solos. Esta es la belleza de este hombre. Ni siquiera interfiere con su presencia. Sencillamente deja de estar allí. Sus conciencias empiezan a remorderlos. Ellos saben. Tal vez ellos mismos han deseado muchas veces a esta mujer, quizá hayan sido partícipes suyos en el pasado. Posiblemente esta mujer sea una prostituta, y toda esta gente respetable en su día haya hecho el amor con ella. Porque una prostituta significa que casi toda la ciudad está involucrada. En India, en la antigüedad, a las prostitutas se las llamaba la esposa de la ciudad. Esta es su calificación correcta. Así, toda esa gente ha debido estar involucrada de una manera o de otra, con esta mujer o con otras, si no de hecho, al menos de pensamiento. Mi sensación es que debía de ser por la tarde, el sol se estaba poniendo y empezaba a oscurecer, mientras Jesús, inclinado, escribía en la arena. Cayó la noche y, poco a poco, la gente empezó a desaparecer en la oscuridad. La parábola sigue. Y fueron saliendo uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo, y la mujer en medio. Primero desaparecieron los más ancianos, porque, desde luego, habían vivido más, y por tanto, habían pecado más. Los jóvenes puede que no sean tan grandes pecadores. Todavía no han tenido suficiente tiempo. Fueron los mayores quienes desaparecieron primero. Los que estaban delante y que lentamente se fueron moviendo hacia atrás hasta escapar. El hombre había creado un gran problema, había cambiado toda la situación. Ellos habían venido a atraparlo, y habían sido atrapados. No puedes pillar a un Jesús o a un Buda. Es imposible, tú serás el atrapado. Tu existencia está en un estado inferior de la mente. ¿Cómo vas a atrapar a un estado superior? Es simplemente imposible. El estado superior puede cazarte a ti inmediatamente, porque desde allí se tiene acceso a todo tu ser.
Jesús debió de mirar dentro de la conciencia de la gente, él podía hacerlo, debió de ver todo tipo de pecados pasándoles por la cabeza. De hecho, mientras estaban allí, pensaban en la mujer, en cómo aprehenderla. Quizá, les molestaba la idea de que hubiera sido otro quien había pecado quitándoles a ellos la oportunidad. O tal vez simplemente sentían celos, posiblemente les hubiera gustado ocupar el lugar del hombre que no había sido entregado. Jesús, desde su altura, debió de mirar en sus corazones. Los había cazado, se habían olvidado por completo de su trampa, se habían olvidado también de Moisés, de su ley, y de todo lo demás. De hecho, nunca les había preocupado Moisés y su ley. Esto también ha de ser comprendido. Lo que de verdad les interesaba era apedrear a la mujer, disfrutar con el asesinato. No les importaba que se castigara a quien había cometido el pecado. Eso era solo una excusa. No podían dejar pasar la ocasión de asesinar a la mujer. Y para ello podían utilizar a Moisés. Moisés dijo muchísimas cosas, pero a ellos no les importaban. No estaban interesados ni en lo que dijo, ni en todas sus afirmaciones. Lo único que les seducía era que Moisés había dicho que se puede apedrear a una mujer si se la pilla cometiendo adulterio. No podían perder esta gran oportunidad de asesinar, de violencia. Y cometer la violencia de acuerdo con la ley, ¿a quién le gustaría perdérselo? No solo van a disfrutar de la violencia, también disfrutarán por ser gente muy legal, virtuosos seguidores de Moisés. Pero todos lo han olvidado. Un pequeño giro hacia Jesús, y se olvidan de Moisés. Jesús le ha dado la vuelta a todo, ha conseguido quitarles a la mujer de la cabeza, y que pensaran en ellos mismos. Los ha convertido, les ha dado la vuelta, una vuelta de 180 grados. Estaban pensando en la mujer, en Moisés y en Jesús, y él ha cambiado su actitud por completo. Ha conseguido que ellos sean su propio objetivo. Les ha dado la vuelta a su conciencia. Les dijo: mirad en vuestro interior. Si no habéis pecado nunca, entonces podéis hacerlo, podéis matar a la mujer. En la parábola, incorporándose Jesús, vio que todos se habían marchado, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? En ningún momento está siendo partícipe. No la juzga, no la condena. No le dice ni una sola palabra, lo único que dice es: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Se han marchado todos? ¿Ninguno te ha tirado una piedra? Ella dijo: nadie, Señor. Ella debió de sentir hacia este hombre un gran respeto, reverencia. No solo la había salvado físicamente, sino que tampoco la acusó de ninguna manera. También la había salvado espiritualmente. Debió de mirarlo a esos ojos que solo desprendían amor y compasión, nada más. Este es el hombre consciente. El moralista siempre está condenando, acusando. El consciente, siempre acepta, perdona. Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. Jesús dice: no hay por qué preocuparse, es pasado. El pasado, pasado está. Lo que se ha ido, ido está. Olvídalo, pero toma la situación como una lección. No sigas cometiendo los mismos errores en el futuro, si piensas que son errores. Yo no te condeno. Este es el mensaje completo de todos los Budas, todos los Cristos y todos los Krishnas. Olvida el pasado y, si lo comprendes, no lo vuelvas a hacer. Eso es suficiente. No existe castigo ni juicio. Cuando has hecho algo, es porque estabas desesperado. Eres inconsciente, tienes tus limitaciones, tus deseos incumplidos. Lo que sea que hayas hecho, era lo único que podías hacer. Así pues, ¿qué sentido tiene acusarte y condenarte? Lo único posible es elevar la consciencia. Esa mujer debió entrar en un alto nivel de consciencia. Debió de asustarla mucho que fueran a matarla. Y este hombre, con una simple explicación, la salvó de la muerte. No solo eso, los acusadores desaparecieron. Había hecho un milagro. Y además de no haberla matado, sintieron vergüenza, y escaparon como ladrones en la oscuridad de la noche. Ese hombre es un mago. Y ahora está diciendo: yo no te condeno. Si piensas que has hecho algo malo, no vuelvas a hacerlo. Eso es suficiente. Había convertido a la mujer. Esto es lo que los mordaces llaman un contacto elevado. Jesús está en las alturas, si llegas a tener afinidad con él, empezarás a elevarte. Esto es sincronicidad, no es causal. La mujer debió de llegar allí casi condenándose a sí misma, avergonzada, pensando en suicidarse. Él transformó a esa mujer, la elevó. Jesús se convierte para ella en un Señor, en Dios.
Nunca antes había visto ella un hombre tan piadoso. Un hombre que no condena, que no juzga, se convierte en un dios. Y solo con su presencia, con una simple explicación, toda esa gente desapareció, y ella quedó salvada. Y no solo físicamente, sino espiritualmente intacta. Jesús no interfirió en absoluto. No condenó, no dijo ni una sola palabra. Lo único que dijo fue: no repitas tu pasado, ni una palabra más. Deja que el pasado sea pasado, y lo que se ha ido, ido está. Eres una nueva persona. Todo está bien, estás perdonada. Jesús transformó a mucha gente mediante el perdón. Esta es una de las acusaciones que tenían contra él, que perdonaba a la gente. Decían: ¿quién es él para perdonar? Alguien ha cometido un pecado, la sociedad tiene que castigarlo. Y, si no puede hacerlo y el hombre se escapa, la sociedad tiene preparado el castigo a través de Dios, deberá ser enviado al infierno. Los hindúes también están bastante en contra de la idea de que Jesús pueda perdonar. Esta idea cristiana es inmensa, tremenda, muy grande y poderosa. Los hindúes dicen que tienes que sufrir el karma del pasado, tendrás que deshacer lo que hayas hecho. Si has hecho algo malo, tendrás que hacer algo bueno. Lo malo y su resultado vendrán, tendrás que sufrir sus consecuencias. Los hindúes no lo aceptan. Tampoco los budistas, los jainas, ni los judíos, estaban de acuerdo con Jesús. ¿Cómo puede ser que perdone? Pero yo os digo, un hombre con semejante comprensión puede perdonar. Pero no significa que quedes perdonado. La cuestión es que si esa consciencia, esa gran consciencia, puede hacerte sentir bien, nada está mal, no te preocupes, puedes quitarte de encima el pasado como si fuera polvo, eso mismo te dará tal coraje, tal entusiasmo, que te abrirá a nuevas posibilidades, y nuevas puertas. Y quedarás liberado. Inmediatamente podrás superarlo. De aquí viene la idea cristiana de la confesión. Pero no funciona de esa manera, porque quien te confiesa es un hombre ordinario igual que tú. Cuando te confiesas, el sacerdote no está perdonándote realmente, en su interior puede que esté condenándote. Su perdón no es más que una representación. Solo es un hombre corriente, su conciencia no es superior a la tuya. El perdón únicamente puede fluir desde lo más elevado. Solamente desde las altas montañas pueden los ríos fluir hacia los valles. El perdón solo puede fluir desde un Jesús, o un Buda. Cuando aparece un hombre como ellos, solo con su toque, con su mirada, es suficiente para perdonar todo tu pasado y tus karmas. Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. Él aporta una nueva visión a la humanidad, alcanzar la libertad. Jesús trae el amor al mundo.